del universo. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey, por siempre y siempre. Perfecta es tu intención, hermoso
Gracias, oh Padre, por todo, porque has diseñado tu plan y lo has cumplido a cabalidad. Cada detalle tuyo es perfecto. Cada detalle tuyo, no hay error en él. Muestra tu grandeza y tu amor. Esta mañana es para nosotros el privilegio adorarte, exaltarte, reconocerte a ti como el único Dios verdadero. Declarar tu nombre en alto y entender que tu plan y tu diseño es perfecto. Te adoramos y te bendecimos, oh Padre. Amén y amén. Es una bendición poder estar en sus hogares una vez más a través de esta manera, este medio, esta plataforma y estas redes sociales que nos están acercando cada vez más a las familias de la tierra. La Escritura nos ha declarado que nosotros, al igual que Abraham, tenemos un pacto en Cristo Jesús, ratificado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y ha declarado que nosotros somos bendición a las familias de la tierra. Y esta es una gran oportunidad para bendecir tu casa, bendecir los tuyos, desde el más grande hasta el más pequeño, y declararlos tanto en sanidad como también en esa provisión del Espíritu Santo, provisión de sabiduría y provisión en todas las áreas de sus vidas. Esta mañana quiero declarar no solamente esta bendición, sino que también compartir lo que el Señor en su palabra nos ha dado en provisión ahora para recibir y declarar lo que Él quiere y lo que ha estipulado para nosotros. Quiero pedirte que vayamos a Romanos capítulo 8 y el capítulo 14. Amén. Romanos capítulo 8 y verso 14. Esta mañana voy a estar usando la versión 60, la que la mayoría tiene en sus hogares y la que todos se han acostumbrado a leer y a escudriñar regularmente desde muy pequeños. Romanos capítulo 8, verso 14 dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta mañana yo quiero bendecir tu casa mostrando esta característica de Cristo Jesús, que también es para ti y es para mí. Nosotros, al nacer de agua y del Espíritu, es necesario que tú y yo naciésemos de agua y del Espíritu, y el que no ha nacido de agua y del Espíritu, también hoy te muestro tal necesidad, porque es allí donde la naturaleza y la genética también es transformada, es cambiada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y ahora son hechas nuevas. Esa creación nueva en Cristo Jesús te da también esta capacidad de ser guiados por el Espíritu, porque la promesa del Espíritu no solamente es que está contigo, sino que está en ti. Esa es la promesa del Espíritu, está en ti para darte vida. Y dice la Escritura acá, y veamos esto cómo lo marca de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que van a ser hijos de Dios. Lo voy a leer en dos maneras. Voy a leer la parte A, la parte B, y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, está hablando, está dando una afirmación.
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero la parte B dice así, dice de esta manera: estos son hijos de Dios. Déjame ahora ordenarlo en estas proposiciones en una manera inversa, declarando de esta manera: estos son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el orden nos, tanto de ida o de vuelta, nos muestra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos. No es alguien que simplemente va a la iglesia o que conoce las Escrituras o sabe mucho de ellas o que conoce el diseño, sino que son los que son guiados por el Espíritu. En Mateo capítulo 7 encontramos un grupo de discípulos, unos siervos que se presentarán delante de Jesús. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, pero dice la Escritura, y yo quiero que te des cuenta de esto, vamos para esto, siempre lo hemos tocado, Mateo capítulo 7 y versículo 22, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor. Para decir Señor, todo el mundo reconoce que Él es el Señor. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero no todo el que confiesa Señor, Señor es hijo de Dios. Pero sí el que es guiado por el Espíritu de Dios. Muchos en la vida, en el mundo, dicen, es que Él es mi Señor, pero no están siendo guiados por el Espíritu. No están siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino que hacen según su propio deseo y su propia voluntad, su propia carnalidad. Ya vamos a hablar de esto un momento. Y nosotros necesitamos ver que es imperativo que al ser hijos de Dios nosotros debemos y somos guiados por el Espíritu de Dios para expresar y vivir como Cristo Jesús vivió. Aquí, verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres estaban haciendo cosas buenas, muy exactas, muy hermosas, hacer milagros, prodigios, profetizar. Ellos estaban haciendo la obra que en la Escritura está mandada. Sin embargo, no solamente se trata de hacer la obra, no solamente se trata de saber y conocer todos los aspectos, sino que se trata de ser guiados por el Espíritu. Mire, cuando estoy marcando esto, es porque definitivamente Jesucristo también lo mostró. Él nació siendo hijo de Dios, fue engendrado en María para ser y nacer hijo de Dios. Nunca Él dejó de ser hijo de Dios. Pero veamos, aún siendo hijo de Dios y conociendo todo lo que Él debía hacer, en Lucas capítulo 4, nosotros podemos distinguir cómo este hijo de Dios va en obediencia a hacer toda justicia. Con Juan le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Lo habla en el momento del bautismo, pero en el versículo 1 de Lucas capítulo 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu quien lo llevó. Esta es la vida de un hijo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y Jesús no estaba preguntando todo el tiempo, ahora Espíritu, ¿qué hago? Sino que Él conocía tanto
cada detalle del plan, sino que también conocía los tiempos, conocía el qué hacer, el cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ya hemos hablado esta semana que pasó acerca de los tiempos de Dios y vimos como en Juan capítulo 2, cuando se habla de este milagro, la primer señal de prodigios que hizo en las bodas de Caná, cuando manda a los siervos a llenar estas tinajas con agua y se transforman en vino y el mejor vino. Antes de esto, María llega y le dice: Jesús, no hay vino. Y Jesús le contesta, y lo hemos visto desde la versión Message y desde la versión TPT. Y en la versión TPT dice de esta manera: nada cambia para ti, pero todo cambia para mí. Si él se hubiera adelantado en los tiempos a hacer obras justas, pero fuera de tiempo, entonces ya no estaría siendo guiado por el Espíritu. Tú y yo no debemos ser guiados por necesidades, ni por emociones, ni porque estamos puestos de acuerdo, sino porque es el Espíritu de Dios quien nos guía a cumplir y a hacer toda verdad. El profeta Samuel, cuando unge a David, la emoción lo embargó al inicio cuando vio al hermano mayor y dijo: este es el rey, porque estaba grande, era fuerte, pero esa no era la manera de verlo, sino que era siendo guiado por el Espíritu de Dios. Es necesario que nosotros no nos guiemos por emociones, sino que nos guiemos por lo que el Espíritu de Dios está mandando. No adelantarnos en los tiempos, porque al adelantarnos en los tiempos, también nosotros podemos ver que estamos incumpliendo con el diseño de Dios. Y eso nos hace hacedores de maldad, no hacedores de justicia. Estos hombres hacían cosas buenas, pero no sujetos al Espíritu. Los hombres de Mateo capítulo 7 hacían cosas malas, porque aunque eran buenas, no estaban haciéndolas sujetos al Espíritu. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Aún el morir antes de tiempo, esto se vuelve injusticia. Debemos nosotros hacer las cosas justamente para vivir guiados del Espíritu. Por el Espíritu tenemos nosotros que conocer el plan, pero también nosotros debemos ser exactos en lo que Él dice cuando Él dice. Tiempos exactos. Siempre acá en Lucas capítulo 4 dice en el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús vuelve, pero es el Espíritu quien lo está trasladando de lugar en lugar. Verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Siempre resaltando en este capítulo, y lo marca muy claramente, el para qué. Y dice: sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Déjame decirte algo. Quizás los hombres que habla en Mateo capítulo 7 también cumplían estas cosas, daban libertad al cautivo, vista a los ciegos, predicaban el año agradable del Señor. Quizás todo eso lo estaban cumpliendo, pero no guiados bajo el Espíritu. Porque ellos decían: profetizamos. Ellos decían: echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Quizás todo esto para lo cual fue ungido Jesucristo lo hicieron. Pero cambia todo cuando lo haces según tu antojo, según tu voluntad, según lo que tú anhelas, según lo que tú quieres, según tu propia vida o tu propia decisión. Debes ser guiado por el Espíritu. Debes tú ser guiado por Él para hacer exactamente lo que Él dijo, como Él dijo y cuando Él dijo. Tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu para no tener error
en ninguna del accionar de lo que Él ya nos mandó. Bueno, algunos entonces vemos que hay error cuando no estamos en los tiempos, cuando no hacemos exacto o cuando hacemos en porcentajes, un 80%, un 90%, un 99.9%, y esto es un error, porque debemos hacer un 100%, un cómo, un qué y un cuándo exactamente guiados por el Espíritu, sincronizados, para que entonces se cumpla en nosotros Juan capítulo 5 y verso 19, que el Hijo hace igualmente. El Hijo hace igualmente. En la familia hay alguna coordinación aquí con mis hijos y con mi esposa, porque en alguna manera nosotros hemos estado pues siendo también parte de la música. Ellos tocan un instrumento o cantan, y pues lo hemos hecho juntos, uno tocando la batería, otro tocando el teclado, otros cantando, yo tocando la guitarra o el bajo o el teclado o lo que sea, pero nosotros estamos allí coordinándonos y sabemos que cuando es de cantar algo debemos saber los tiempos de cuándo entrar, cuándo parar. Y es interesante que, por ejemplo, con José Mario, cuando me ha tocado apoyarle con algún instrumento, el teclado quizás, estamos tocando algo y él y yo solo nos cruzamos miradas, también nos cruzamos miradas con los demás, pero como él en la batería pone los acentos musicales de los tiempos, cómo se detiene y todo lo demás, entonces nos volteamos a ver y él y yo conocemos los tiempos. Eso mismo sucede con el Hijo. No necesita que todo el tiempo le esté diciendo, ahora, para, levántate, haz esto. Simplemente veía al Padre, mira lo que te estoy mostrando. Simplemente estaban tan sincronizados, se conocen tanto, y como es guiado por el Espíritu, solamente ve al Padre, guiado por el Espíritu, se detiene, o avanza, o para, o va a un pozo en las afueras de Samaria, o va a un estanque en Bethesda, pero lo hace exactamente como el Padre mandó, sanando ciegos, levantando muertos, pero exactamente en el tiempo que el Padre le mandó. Hemos visto con antelación cómo también a Lázaro pudo haber sido movido en sus sentimientos porque era su amigo, el que él amaba, y este hombre estaba enfermo y le dicen, ven porque está enfermo y déjame decirlo de esta manera, y de muerte. Y Jesús le dice a sus discípulos, sí está enfermo, pero no es de muerte, porque él entendía lo que el Padre había de hacer, pero todos los demás no lo entendían. ¿Por qué? Porque Jesucristo era guiado por el Espíritu, conocía el qué, conocía el cómo, pero también conocía el cuándo. Se tardó unos días más para ir a donde estaba Lázaro. Se tardó. Y murió Lázaro. Pero eso no era ningún problema, porque Jesucristo no estaba llegando ni atrasado, ni tampoco iba a llegar retrasado ni adelantado. Él iba a llegar en el tiempo. Aquí en casa hemos dicho que nuestro Dios no llega a tiempo, porque Él no es que llega, Él todo el tiempo está presente en esta casa. Si entonces estamos esperando que hasta que Él venga, nosotros no vamos a cumplir nada de lo que Él ya nos dijo. Todo el tiempo está aquí y entonces lo vemos para hacer exactamente, igualmente que el Padre. Eso es lo que yo quiero pedirte que ahora hagas tú. Que veas al Padre y que seas guiado por el Espíritu para hacer igualmente como el Padre. Quiero pedirte que vayamos, por favor, brevemente a Gálatas capítulo 5.
Ya vimos entonces que los que son guiados por el Espíritu, estos son los que son hijos de Dios. ¿Cuáles? Los que son guiados por el Espíritu. Los que nacieron de agua y del Espíritu y son guiados por el Espíritu. Algunos nacerá de agua y del Espíritu, pero está desenfocado, disasociado del Espíritu Santo, entonces no está dando a conocer que es un hijo de Dios. ¿Listos? Gálatas capítulo 5. Y voy a leer el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Todo el que es guiado por el Espíritu no está sujeto a la ley, sino sujeto al Espíritu de Dios. A Jesucristo le ponían siempre críticas encima de lo que él hacía. Por ejemplo, cuando sanó, cuando dio libertad a aquella mujer que estuvo atada por muchos años, y en la sinagoga, en un día de reposo, él viene y le da libertad y ella se endereza y su espalda ya queda bien y hay un milagro en día de reposo. Le juzgan y dicen, ¿por qué en día de reposo? Pero es que era el momento donde el Espíritu Santo estaba guiando. No es en los métodos, o si tú ya pones un método humano, entonces ya no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Aún muchas veces ponemos a los grupos de comunión familiar en una metodología muy marcada cuando Dios nos ha pedido que estemos sujetos a su Espíritu, no a los métodos que nosotros podamos haber tenido éxito en cualquiera de los tiempos. Se trata de que nosotros estemos siendo guiados por el Espíritu, no guiados por lo que en algún momento nos dio resultado. Quizás nos dio resultado esto en el pasado y ahora queremos seguir implementándolo, pero Dios quiere ahora que hagamos cosas diferentes, novedosas, que vayamos de gloria en gloria, y quiere que cambiemos totalmente porque Él y yo estamos unidos y somos igualmente los que hacemos la voluntad del plan que Él ya diseñó. Entonces tú y yo tenemos que ver esto como un imperativo. Debemos hacer tal como Él dijo, no como me resultó a mí bien, no como en algún momento fue favorable para mí, sino que como Él dice en todo tiempo. Bueno, podemos ver esto y ver acá, verso 18, que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ya lo vamos a marcar un momento. Solo quiero pedirte que veas tú ahora en el verso 25 de este mismo capítulo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que viven por el Espíritu, los que nacieron de agua y del Espíritu, deben andar conforme al Espíritu. Y fíjate esto que está pasando. Regularmente, alguno cree que porque ya nació de agua y del Espíritu, entonces se sujeta al Espíritu. A los de Roma le termina diciendo a la iglesia, no le dijo a los inconversos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El ser nacido de agua y del Espíritu debería de ser tu garantía y mi garantía de vivir sujetos al Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos bajo la ley y tampoco ya no está en nosotros el poder de la carne. Sin embargo, muchas veces en las Escrituras
de Éfeso, que se desligaron, la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosa, todas estas iglesias, vemos también en Apocalipsis como muchas de estas iglesias son llamadas al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellas en algún momento ya nacieron de agua y del Espíritu y debieron haber sido guiados por el Espíritu, sin embargo empezaron a ser guiados por algo diferente, algo distinto. Se desenfocaron, tuvieron una disasociación de lo que es el Espíritu de Dios y ellos, el ser hijos de Dios. Perdieron el enfoque y entonces empezaron a vivir de una manera diferente. Una cosa es que yo ya soy hijo, pero otra cosa es vivir y andar conforme al Espíritu de Dios. Debemos vivir y accionar conforme al Espíritu de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 4. Yo te invito a que vayas a Romanos capítulo 6 y verso 4. Voy a leerlo desde el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya fuimos bautizados en su muerte, pero dice acá, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, pon atención. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Nosotros debemos entender que cuando nacimos de agua y del Espíritu, se nos fue puesto en nosotros, como lo vimos también en primera carta de Juan, capítulo 3, ya fue puesta la simiente de Dios en nosotros y ya no podemos pecar, pero porque tú y yo ya estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, es necesario que nosotros entendamos que también debemos sujetarnos a la ley del Espíritu, al régimen del Espíritu, no a la ley de la carne, no a la ley natural del ser humano. Cuando hablo de esta manera, de sus deseos, de sus intenciones propias, no a este deseo carnal, sino que nosotros ser guiados bajo el régimen, bajo la sujeción del Espíritu Santo. Así como aparece en Lucas capítulo 4, que Jesús fue guiado al desierto. ¿Quién de ustedes quiere ser guiado al desierto? Todos queremos ser guiados a lugares de delicados pastos, donde nos hará descansar, donde aderezará mesa delante de nosotros. Todos queremos eso. Pero si tú vives bajo el Espíritu, no habrá ninguna dificultad en hacer las cosas según el Espíritu, aún sea ir al desierto. En la Escritura aparece a un Pablo que un profeta levanta un cinto y dice, el dueño de este cinto, y empieza a decir qué le va a pasar. Lo van a golpear, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y empieza a decir todo lo malo que va a suceder. Y yo quiero pedirte que veas esta escena de esta manera. Y entonces Pablo se dice, soy yo, agarra el cinto, se lo pone, gracias, entonces ya me avisaron que me toca. Porque es guiado por el Espíritu. Y aún en la guianza del Espíritu tienes que aceptar ir al desierto, como también ir a los delicados pastos. Eso es el guiado por el Espíritu. Pero regularmente, alguien que no es guiado por el Espíritu, le gusta mucho ir a los delicados pastos, pero cuando el Espíritu Santo le dice, bueno, ahora vamos al desierto, entonces dicen, no, ahí no, porque Dios dijo en su palabra que Él, entonces empieza a hablar de todas las bendiciones, pero también debes pasar por desiertos. Felipe, un hombre que estaba evangelizando en la ciudad de Samaria y estaba en un gran avivamiento, es llevado al desierto para evangelizar a uno.
Mira esto que está sucediendo. Él pudo haber dicho, pero si aquí está funcionando, ¿cómo me van a mover de iglesia? ¿Cómo me van a mover de lugar para ir a evangelizar a uno? Me llevan al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Estoy en una ciudad y hay avivamiento. Pero él no reprochó, sino que simplemente fue guiado por el Espíritu a hacer y a vivir conforme el Espíritu de Dios. Y sin duda, gran multitud de gente ha de haber recibido el Espíritu de Dios y el nuevo nacimiento a través de lo que él hizo con un hombre. Porque Dios es perfecto. Y después de eso no lo regresó a Samaria. Fue tomado y fue llevado a otro lugar. Porque definitivamente Dios es quien guiaba a este hombre. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Y entender que Él es quien nos va a llevar a desiertos. Él es quien nos va a llevar a delicados pasos. Él es quien nos va a guiar. Debemos ser guiados por el Espíritu. Debemos tener ese orden del qué, el cómo y el cuándo, según el Espíritu de Dios. Verso 14, siempre de Romanos capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros debemos entender que estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu. Voy a ponerlo ahora, capítulo 7, siempre de Romanos, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es necesario que si naciste de agua y del Espíritu, vivas bajo el régimen del Espíritu, vivas bajo la guianza del Espíritu de Dios, no bajo tus deseos, no bajo tus emociones, no bajo tus preceptos o tus conceptos o tu información, tu formación. No. Debe ser bajo la guianza del Espíritu. Pedro, un apóstol, Pedro tan usado y tan que en una de las primeras predicaciones miles se convierten, no fueron cientos, fueron miles que se convierten y se iban añadiendo. ¿Qué sucede con Pedro? Capítulos después hace descender, Dios mismo desciende un manto delante de él y le dice: Pedro, levántate, mate y come. Alguien guiado por el Espíritu. Ok, ahí voy, pero él en ese momento mostró que estaba siendo guiado y por eso Dios mismo, el Señor mismo, lo estaba ubicando a que fuese guiado por el Espíritu y no por sus emociones, no por sus conceptos. Mate y come, no, mi boca no ha tocado cosa inmunda. Pero es que en ese momento, si él estaba siendo guiado por el Espíritu, él se hubiera levantado a la primera, hubiera matado, hubiera comido, porque era el momento de obedecer estando sujeto al Espíritu. ¿Y qué sucede con Pedro? Él estaba haciendo cosas buenas, pero estaba bajo la ley y no bajo la guianza del Espíritu. Él estaba cuidando su salud, quizás. Pero si Dios le estaba indicando que hiciera esto, eso le iba a provocar más salud y más gloria de Dios. Le tiene que decir 3 veces. Hay 2 oportunidades que yo veo que le habla 3 veces a Pedro en esta manera. Pedro en muchas ocasiones aparece que son 3 veces las que ocurren con él. Pero cuando salen del agua y lleva la red delante de Jesús, y ya habiendo comido, después de resucitado Jesús, estando en la orilla, le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí. Se le tiene que decir 3 veces, porque Pedro, como que, aunque estaba siendo nacido de agua y del Espíritu, alguien que conocía a Dios, conocía a Jesucristo, conocía la vida eterna, ¿qué estaba sucediendo con Pedro? Él seguía siendo guiado por sus conceptos, por su manera natural de vivir.
Es que así lo hacía mi papá, así lo hacía mi mamá, así me enseñaron. Y es tiempo de vivir como el Espíritu Santo dice que debemos vivir. Es de esa manera. Igual en este tiempo, en Hechos capítulo 10, cuando le hacen descender este lienzo con animales para matar y comer, él dice, no, yo no como eso. Porque eso, en mi boca no toca cosa inmunda. Y todavía el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Le está diciendo, no le digas inmundo. No, todavía le dice, no vas a cometer pecado, porque yo ya lo limpié. Y se lo tiene que decir 3 veces y no vemos que Él se levante, que mate y que coma. No lo vemos, porque Él seguía siendo guiado por su religiosidad. Cuando tú te riges a la religiosidad, ten cuidado, estás fallando. Es necesario nosotros regirnos al Espíritu de Dios, no a la ley, sino que al Espíritu de Dios, bajo el régimen del Espíritu. Bajo el régimen del Espíritu. Esta mañana quiero hablarte sobre esto. Algunos de los que me están viendo no han nacido, ni siquiera han nacido de agua y del Espíritu. Y entonces, al no haber sido bautizados y no han nacido de agua y del Espíritu, están intentando hacerlo por sus propias fuerzas. Pero esto no es en guianza del Espíritu. Y aunque hagas cosas muy buenas, voy a hablar quizás un ejemplo de los más comunes en Latinoamérica, pero de repente alguien que tiene problema de licor. Comunes respecto a esto que voy a mencionar. No estoy diciendo que en Latinoamérica haya mucho persona bebedora, sino que este problema que cuando van a venir a Cristo Jesús, dicen, no, primero voy a dejar de beber, primero voy a dejar el vicio y luego voy a ir a Cristo. Y entonces ellos quieren hacer algo bueno, dejar de beber, dejar un vicio, es bueno. Eso es bueno, pero lo están tratando de hacer a su manera, en su tiempo, en su cómo, en su qué y en su tiempo. Y esto no es grato delante de Dios. Entonces alguien dirá, llevo 10 años de haber dejado el vicio, pero nunca nació de agua y del Espíritu. Entonces terminó haciendo maldad. Entonces alguien dirá, bueno, entonces me voy a ir a tomar otra vez. No se trata de eso, se trata de que lo hagas en el cómo de Dios, habiendo nacido de agua y del Espíritu. Si tú ya lo hiciste, entonces, si tú ya empezaste a ordenarte, simplemente debes regirte, unirte a los tiempos de Dios, al qué y al cómo de Dios. Que lo hagas de esa manera, que lo hagas en conexión total, en guianza total del Espíritu de Dios. En esa manera. ¿Cómo lo tienes que hacer? Entonces debes nacer de agua y del Espíritu para que todo lo bueno que tú estás haciendo tenga validez y ser guiado por el Espíritu, no por tu propio concepto o tu propia conveniencia, sino que guiado por el Espíritu para hacer entonces ahora toda justicia. Debes nacer de agua y del Espíritu. Pero los otros que ya nacieron de agua y del Espíritu, es necesario que tú, como nacido de agua y del Espíritu, tú ahora te pongas en conexión totalmente con el Espíritu. Y si ya naciste de agua y del Espíritu, debes andar conforme al Espíritu, en su tiempo, en su manera, en su accionar. Debes ser exacto en lo que haces. Muchos discipuladores, muchos ministros de Dios que están haciendo cosas buenas que terminan siendo obras de maldad, porque no las están haciendo guiados por el Espíritu de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que entonces nosotros estemos cumpliendo toda justicia. Solamente cuando lo haces en el orden del Espíritu se convierte en toda justicia. Mientras tanto, entonces no se vuelve en justicia, sino que se vuelve en obras de maldad. Algunos han sido llevados, han tenido que ser trasladados para obedecer al Padre. Algunos Dios les dijo, van a ir a las naciones,
pero no le creyeron a Dios. Entonces Dios manda este tiempo y ahora sí ya lograron conectar con las naciones. Es necesario que estés conectado todo el tiempo con el Espíritu, para que no seas llevado a la fuerza, sino que tú mismo, como dijo Pablo, es mi cinto. Entonces, entrar a donde el Espíritu Santo te ha enviado. Este es nuestro momento para vivir bajo el Espíritu de Dios. Y que toda justicia se cumpla. Y que toda justicia sea en ti. Esta mañana quiero terminar con esto y pedirte que ahora tú puedas conectarte todo el tiempo con el Espíritu Santo. Si tú no has nacido de agua y del Espíritu y quieres nacer de agua y del Espíritu, es tiempo que tú puedas hacerlo. ¿Pero cómo? Pues comunícate con nosotros a los teléfonos que están puestos ahí en el sentido. Coméntanos allí y escríbenos, identifícate y dinos: yo quiero nacer de agua y del Espíritu. Y estaremos haciendo la coordinación para que tú puedas nacer del agua y del Espíritu. Y aquellos discípulos que ya nacieron de agua y del Espíritu, aquellos hijos que ya nacieron de agua y del Espíritu, y quizás has estado viviendo en desorden de los tiempos o del cómo o del qué, te ha resistido. Fíjate esto, discípulo. Cuando tú haces las cosas para que te vean o para demostrar algo, yo le voy a demostrar a mi pastor que yo sí puedo, o le voy a demostrar al otro discipulador. Cuando tú lo haces para demostrar algo, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu. Arrepiéntete y empieza a ser guiado por el Espíritu. Quiero orar por ti. Así que tanto los que están con la decisión hoy de nacer de agua y del Espíritu, escríbenos. Pero aquel discípulo que ha estado viviendo para demostrarle algo a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros, a un discípulo, a un discipulador, a su pastor, y quieres arrepentirte y también hoy ponerte en el orden del Espíritu, también puedes escribirnos. Quiero bendecirte y ministrarte en el Espíritu de Dios. Y si no, déjanos tu comentario allí en el Facebook, en la página de Facebook, o en el canal de YouTube, que sería muy bueno que te suscribas, le des a la campanita y que pongas un comentario para que nosotros podamos orar por ti y bendecirte. Esta mañana es una mañana de ordenamiento. Jesús pudo haber hecho el vino en tiempo diferente, pero se puso en el orden del Espíritu. Como pastor o como ministros que puedan estar funcionando, quizás están haciendo la obra del Señor, pero si no estás en el Espíritu, si te sales del Espíritu, dirán aquí en Guatemala, si te saliste del canasto, entonces no estás haciendo justicia, estás haciendo maldad. Estás haciendo cosas buenas, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando la palabra, pero si no estás bajo el régimen del Espíritu, entonces fallaste. Tuve un discipulador que por años, toda la vida, nos estuvo enseñando a hacer las cosas en los tiempos, en la manera de Dios, sin salirse. Y era tan complicado porque muchas veces le tocaba ir en contra de lo que todos decían. Tuve ejemplos tanto de Jesucristo, ahora siendo guiado por el Espíritu, pero también he tenido ejemplos de mis discipuladores, el maestro Moisés Méndez, el apóstol Abraham, el apóstol Ronald, la asistencia apostólica que han mostrado, pastores que han hecho en su momento, han mostrado la guianza del Espíritu. Eso es lo que tú tienes que tener ahora, un modelo. El modelo es Jesucristo. Y es necesario que no te muevas, por muy difícil que sea la situación, que no te muevas. Si el Espíritu Santo dice, te quedas allí,
debes quedarte. Si el Espíritu Santo te dice, muévete, aunque estés en delicados pastos, Abraham le dice, muévete de tu tierra. Tenía tierras. Estaba con su familia, muévete de allí. Tenía propiedades. Y le dice, deja tus propiedades a donde yo te mostraré. Ni siquiera le dijo dónde. Pero Abraham en ese momento le creía tanto a Dios y era guiado por Dios, que se levantó con su familia y se movió a donde él iba a mostrar. Eso le fue contado por justicia, porque él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Algunos quieren hacer las cosas y tener en la mano qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué es lo... Abraham ni siquiera tenía el qué ni el cómo en ese momento. Solo le dijeron cuándo. Muévete ahora. Yo te voy a mostrar dónde. Y lo hizo tal como Dios le dijo. Es tiempo de hacerlo, tú también. Si no has nacido de agua y del Espíritu, todas las cosas buenas, valídalas en el Espíritu. Debes nacer de agua y del Espíritu. Si no, se vuelven maldad. No son tomadas en cuenta. Esos hombres de Mateo 7 no les fue tomado. Y si eres un discípulo y estás haciendo las cosas por emociones o por mostrar algo, arrepiéntete. Y este es tiempo de sujetarte al Espíritu y hacer las cosas conforme al Espíritu. Si eres un ministro de Dios, yo te invito a que te sujetes al Espíritu. Arrepiéntete. Recapacita, vuelve en sí. No hagas lo que te funcionó, lo que acostumbrabas. Este es el tiempo de hacer las cosas mayores. Y eso va a pasar si tú te sujetas al Espíritu. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos donde estás. Si tú hoy estás tomando tu decisión de nacer de agua y del Espíritu, quiero orar por ti. Si tú te estás arrepintiendo de todo lo que hiciste no guiado por el Espíritu, cierra tus ojos también, quiero orar por ti. Padre, aunque hagamos cosas buenas para nosotros, si no lo hacemos guiados por tu Espíritu en tu tiempo, a tu manera, el cómo y el qué, el dónde hacerlo. Todas estas cosas, si las hacemos a nuestro antojo, se vuelven maldad, hechos de maldad. Para aquel que hoy está decidido a nacer de agua y del Espíritu, que hoy entendió que todo lo bueno que ha hecho, si no lo ha hecho bajo la guianza del Espíritu, se vuelve en maldad, y hoy anhela nacer de agua y del Espíritu, yo ministro esta palabra de poder sobre él. Sea ahora guiado completamente por el Espíritu y llevado a hacer con exactitud toda obra en el Espíritu, empezando por cumplir toda justicia en el bautismo, así como lo declaró Jesucristo. Es necesario que se cumpla toda justicia. Y empezando por esto, que ellos puedan nacer de agua y del Espíritu, que quiten pretextos, que quiten toda teoría o pensamiento humano, y que vengan a nacer de agua y del Espíritu. No es cualquier bautismo. Alguno dirá, pero yo ya me bauticé, pero no nacieron de agua y del Espíritu, solo fueron llevados al arrepentimiento. Este es el tiempo de ser llevados a la nueva naturaleza, a la nueva genética, al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Yo los ministro ahora con esta palabra, sujetándolos al Espíritu para que sean llevados a la vida. Es Él quien nos lleva, nos confronta y nos convence de todo pecado y nos lleva a toda justicia y juicio. Es el Espíritu Santo. Yo lo sujeto, lo pongo bajo
la mano y la guianza del Espíritu de Dios para que en este tiempo haga conforme a tu Espíritu. Así que a ti te bendigo, amigo que estás hoy dispuesto a nacer de agua y del Espíritu, te bendigo y te sujeto al Espíritu para que todo lo que hagas pueda ser en bendición. Pero también a los discípulos y a los ministros que hoy nos están viendo. Si no has hecho conforme al Espíritu, hoy yo declaro sobre ti. Ese arrepentimiento debe nacer de tu corazón. Y si pecares, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Solamente debes confesar, debes entender, entender que tú quizás fallaste, pero tienes la bendición de Dios de ahora poder hacerlo en su tiempo. Sujetarte a Él. Solamente vuelve en sí. Y yo envío esa palabra ahora sobre ti. Vuelves en sí, te enfocas una vez más. En el nombre de Jesús. Te confronto con esta palabra para que te enfoques una vez más. Y estés consciente, vuelvas en sí, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Y que vuelvas a hacer las obras primeras, como le fue declarado a la iglesia de Éfeso. Así como este hijo menor regresó a su casa para hacer las obras primeras, para gobernar su casa, para hacer lo que debía hacer desde el principio. Este es el tiempo que tú también, discípulo, discipulador, ministerio, ministro que nos estás viendo, bendigo tu vida y declaro ahora que vuelves en sí. Vuelves a la conciencia en Cristo Jesús para hacer ahora conforme la guianza del Espíritu. En el qué, en el cómo, en el dónde, también en el cuándo, en Cristo Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo, familia que nos está viendo y los que nos verán en diferido también. No te pierdas todas nuestras actividades como Misión Cristiana del Calvario, en el esfuerzo, los discipulados con tu discipulador. No te pierdas también el adiestramiento general, del discipulado general, que hacemos tanto el martes como el jueves a las 7:30 de la noche. Y el domingo una vez más a las 10. Hoy tuvimos problemas técnicos y por eso pasó un poco de tiempo y solo decía muy pronto comenzaremos. Pero a las 10 de la mañana es a la hora que damos inicio. Así que sigamos orando y agradezco a aquellos que se han presentado y han dicho yo quiero ser parte. Ustedes nos han dado bendición y quiero apoyarles con esto o aquello. Y abro esa bendición para ellos, aquellos que han traído bendición a nuestro hogar para que todo esté en orden según el Espíritu. Así que quiero pedirte que no te pierdas ninguna de nuestras reuniones. Además de eso, quiero recordarte que nosotros, todos, Misión Cristiana del Calvario, nos discipulamos en Reforma Apostólica. Este lunes el apóstol Abraham estará dándonos una vez más ese discipulado que da vida a las naciones. Te da vida a ti, me da vida a mí. También quiero recordarte que el 29 de julio tendremos ese discipulado de mujeres. No solamente es para mujeres, aunque está dirigido hacia ellas, también los varones pueden conectarse y poder ser edificados en el Espíritu de Dios. Amén. Y no olvides el congreso que ya está pagado. El Espíritu de Dios te ha dado la bendición de poder estar en tu casa y recibir el congreso. 11, 12 y 13 de agosto, que tú puedas estar junto con nosotros y con los que nos van a estar edificando, estar en ese tiempo de congreso, el Congreso Mundial de Misión Cristiana del Calvario. Amén. Bueno, siempre te recuerdo, prepara tu siembra para este congreso. No es cobrado, pero todos sabemos que la oportunidad de bendición está en cada una de las siembras que damos.
En marzo, el Señor dijo que todos aquellos que habían sembrado no iban a pasar necesidad en este tiempo. Y exactamente no digo muchos, todos los que sembramos, hemos visto la mano de Dios y no hemos pasado esas necesidades que todo el mundo ha padecido. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Así que te doy la oportunidad que también puedas sembrar en el Congreso. Ahí en la página de Facebook de Misión Cristiana del Calvario están los números de cuenta de Misión Cristiana del Calvario general, ¿verdad? La que es la sede central, para que podamos hacer allí nuestros depósitos y nuestras siembras. Bueno, quiero terminar y bendecirte y animarte. Adelante, a ser guiado por el Espíritu. No te desenfoques, no pierdas conciencia, ponte dispuesto, listo todo el tiempo a hacer con exactitud lo que el Espíritu Santo te diga. Un saludo para todas las iglesias y a los que veo que me conecto con muchos de los hermanos que nos edifican, hermano Mac, hermano Jacmoni, el profeta Wilson, los hermanos Castillo. Hoy estuvieron los cuatro, el apóstol Noé estuvo con ellos, o ellos estuvieron con el apóstol Noé. Conéctate con más y edifica tu corazón, edifica tu casa. La iglesia de las Jacarandas, que también les envío un saludo, que también me conecto a las 5 de la tarde. Sean bendecidos, hermanos de la iglesia Jacarandas, Misión Cristiana de Calvario en Jacarandas, y asimismo con muchas de las iglesias. Si me pongo a decir, no acabaría de mencionar todas las iglesias. México, el apóstol David, un saludo, un abrazo. Bendiciones, mis hermanos. Les amo y adelante a estar enfocados en Cristo Jesús, conscientes en el Espíritu Santo.